Si no has visto la parte 1 de esta historia, te recomiendo que pauses el video en este momento y da clic aquí en la esquina de arriba. Así podrás entender cómo va este relato y de qué trata. El silencio del momento fue roto por la voz que salió cuando esa boca de madera se abrió y dijo: el campesino encontró una nueva horda para jugar. En el ambiente se pudo escuchar el suspiro de la gente. Era temor lo que rondaba en el teatro. El muñeco cerró su boca y ahora fue la voz de McCarthy que sin separar los labios asintió: sí, Edgar. El ventrílocuo se puso de pie y cerró los ojos. La luz se apagó de nuevo para encenderse un segundo después. McCarthy ya no estaba en el escenario. El temor de la gente se convirtió en miedo, y así como antes trataban de entrar costara lo que costara, ahora era el intento desesperado por salir lo que los hacía tropezarse unos contra otros, atropellándose para llegar a la salida entre gritos y respiraciones agitadas. El teatro se vació rápidamente. Solo quedaban 5 personas dentro. Harold, que trataba de razonar lo que había pasado ya con sus de por sí revueltos pensamientos sobre el ventrílocuo, y los 4 ebrios, que si no se habían movido de ahí, no era más por el miedo paralizante que sentían al recordar lo sucedido, y más aún las palabras dirigidas a ellos por el propio Edgar. Finalmente abandonaron el recinto temerosos y lentos hasta que llegaron a la salida. Ahí, al encontrarse con la gente que había salido ya del teatro, quisieron aparentar que no había pasado nada, y dándoselas de arrogantes, siguieron su parloteo cargado de fingidos aires de valentía y maldiciones contra el artista. Se abrieron paso entre la gente y caminaron juntos sin tener claro a dónde se dirigían. Solo querían dejar atrás las miradas de la gente que, por un lado, acusadoras por haber causado el final de la presentación, y por otro lado, compadeciéndose del destino de aquellos infelices que si el ventrílocuo los volvía a ver. Caminaron hasta alejarse por completo de la gente. Caminaron tanto que estaban ya en los límites del pueblo, una zona solitaria en la que solo había una construcción a lo lejos. En el límite de la ciudad había una taberna de paso que servía a los viajeros locales y extranjeros. Por ahí caminaban los 4 tipos con pasos que intentaban recuperar la confianza que el ventrílocuo y su muñeco les habían hecho perder. Esto no les estaba resultando nada sencillo. En el ambiente había algo extraño. Se percibía una bruma inusual por aquellos lares y un frío especial. Uno de ellos lo calificó y lo hizo bien. Era el mismo frío que se sintió en el teatro cuando Edgar movió sus ojos para encontrarles. La oscuridad de las noches era la reina de esas épocas, y así fue que en la ausencia de cualquier luz cercana a ellos, se dio el primer grito de horror de los mismos. Caminaban
2 adelante y 2 atrás. Cuando el hombre que venía más atrás exclamó con miedo y alegó que algo le había rozado la pierna por detrás. Los demás estaban demasiado nerviosos como para descalificarlo, y solo pudieron animarse entre ellos, apresurar el paso para llegar a aquella lejana luz. Pero aún no terminaban de pronunciar las palabras cuando el hombre que venía más al costado de todos gritó con pánico al sentir lo mismo que el otro había dicho. Un roce en la pierna lo hizo saltar. Le siguió otro más y luego otro, hasta que todos habían sentido el escalofrío de un roce rápido, pero penetrante. En aquella época era habitual que los hombres cargaran armas de fuego, y éstas hicieron acto de presencia ante el miedo ya generalizado del momento. Con pistolas en mano, los nervios estaban al tope. Cualquier movimiento estaba al límite. Las armas apuntaban a todos lados sin objetivo definido, pero listas para ser disparadas ante cualquier movimiento raro. Pero esos movimientos comenzaron por decenas. Roces en las piernas de los 4, ramas de árboles que se estremecían y susurros en el viento provocaron que el grupo de hombres se deshiciera, rompiendo la dirección a la que intentaban llegar. Y así, sin siquiera darse cuenta, fueron avanzando hacia un costado del camino principal, una zona donde no se podía decir lo que se había, porque ni siquiera se veía nada por tanta bruma que se cargaba pesadamente en el aire. El frío aumentó hasta calar en los huesos, y el próximo roce al vientre de uno de ellos fue motivo suficiente para que la primer bala fuera disparada.